Bueno, en esta clase vamos a retomar un poquito la segunda, vamos a hacer algunas otras aclaraciones para luego poder desarrollar lo que tiene que ver con la relación transferencial entre docentes y estudiantes. En la clase anterior habíamos cerrado con lo que es el paso por la situación edípica y cómo ese paso por la situación edípica se vincula con la estructuración del psiquismo. Cuando este bebé nace, hay una primera persona que cumple una función psíquica fundamental, que es la función materna. Es esa persona quien cría, quien traduce las necesidades de ese sujeto, es la traductora del llanto y la que de alguna manera y de distintas y múltiples formas va generando la satisfacción a la demanda de este bebé, ¿sí? En esa relación entre quien cumple la función materna y el sujeto infantil, ese sujeto que es bebito, se da una relación cuasi simbiótica, diádica, de una dependencia de ese bebé con quien cumple esa función. Freud dice que es precisamente la cuestión de la estructuración psíquica o las formas particulares en que los humanos se subjetivan, tienen que ver con esta larga dependencia que tiene que ver con que venimos bastante improvistos o poco provistos desde nuestras cuestiones naturales, a diferencia de otras especies como pueden ser, por ejemplo, los perros, que al poco de nacer ya tienen bastante independencia. En el caso de los humanos eso no es así y entonces se genera esta fuerte situación de dependencia entre quien cumple función materna y ese niño. Bueno, cuando nosotros hablamos del paso por la situación edípica, precisamente es esta idea del mito, de esta dependencia o esa especie de gran objeto de amor que es la madre, ese enamoramiento, y quien cumple la función paterna es un otro que lo que hace, oficia de terceridad, hace un corte, ¿no?, en esa dependencia e inaugura una función estructurante que tiene que ver con la internalización de la ley. Esa internalización va de la mano con la idea del superyo, por eso habíamos dicho que el superyo se constituye como heredero del complejo de Edipo, en donde lo que se internaliza es la prohibición. Esa prohibición tiene que ver fundamentalmente con esta dependencia al cual le pone un corte, en donde el hijo, digamos, no es propiedad de quien cumple función materna, ni la madre es propiedad de ese niño. En función de esa situación de corte, el superyo a su vez inaugura ese ingreso a la cultura. Ese ingreso a la cultura se vincula a los procesos sublimatorios. Los procesos sublimatorios son la derivación de esa pulsión sexual que hasta la situación edípica, en la última fase de la sexuación infantil, es de satisfacción autoerótica, eso se reprime, toda esa se llama de amnesia infantil, y toda esa energía se empieza a derivar a prácticas sociales aceptables. Por supuesto que a medida que el niño ha ido creciendo, quienes crían han ido mostrando ese mundo, y en eso que van mostrando prácticas o objetos van inaugurando también la cuestión del desear, ¿no? Entonces a un niño que es de temprana edad se le regala una camiseta de fútbol de determinado equipo y que progresivamente se lo lleva a los partidos aunque mucho no comprenda y disfruta del disfrute de quienes crían, se van generando procesos de identificación. Entonces lo que nosotros vamos a ver en esta clase tiene que ver precisamente con esta cuestión de la resolución edípica, que tiene que ver también con el registro de la castración. Esa terceridad, esa interdicción, lo que hace es, desde el punto de vista de la estructuración psíquica, un registro de que algo que se tenía se pierde y por eso se habla de castración. La inauguración, digamos, de lo que es la instancia superyoica que oficia como principio del deber,
y que a su vez lo que inaugura es el ideal del yo, que es como una segunda instancia, que a partir de esos procesos de identificación con quienes crían, el yo, digamos, tiene o persigue determinados ideales, tiene expectativas interiorizadas que son en algún punto aquellas cuestiones que nosotros tenemos como proyecto, ¿no? A lo que el yo aspira. Bueno, y puntualmente lo que nosotros vamos a ver, otra de las nociones, ya vimos en la clase anterior la noción de inconsciente, la noción de pulsión, otra noción fundamental en este sistema teórico es el de transferencia. Nosotros la noción de transferencia la vamos a tomar y vamos a establecer algunas relaciones con lo que es la autoridad epistémica. Hablamos de la autoridad del docente en función de una posesión que es el conocimiento, los procesos sublimatorios, ¿no?, que hacen que quien estudia o quien tiene deseo de aprender, que es la pulsión epistemofílica, deseo de conocer, invierta pulsión, energía para lograr la construcción de ese conocimiento. ¿Cómo se entiende la transferencia? Bueno, lo que Freud va a ver en la situación analítica, en el último método que es propio del psicoanálisis, que es la asociación libre, en donde el sujeto habla y mientras habla ahí se va dando como una cadena de significantes. Lo que Freud observa que en esa situación analítica el analizado proyecta de alguna manera algo, digamos, en quien analiza. Entonces, en la situación analítica, lo que hace el psicoanalista es valerse de ese proceso transferencial para poder acompañar a este sujeto que es paciente en eso que lo afecta, ¿no? Cuando veíamos psicología del colegial y ahí Freud cuenta lo que le pasa con los maestros o recuerda lo que le pasaba con los maestros y con sus compañeros, con sus pares, aparece esto de la transferencia o de la relación transferencial. ¿Cómo se define la situación transferencial? Como un proceso de reviviscencia de afectos inconscientes producidos en el marco de la relación analítica, ¿no? Lo está pensando desde el psicoanálisis, donde el analista sustituye a los imagos originales, digamos, tiene que ver con esos registros arcaicos entre el sujeto, digamos, y quienes han criado estos referentes parentales primordiales, que son el soporte de los fantasmas, los deseos, y que en esa reviviscencia aparece algo de la cuestión amorosa entre el paciente y el analista. Lo mismo ocurre cuando se piensa en la relación docente-alumno. Lo que pasa que cuando ustedes lean a Annie Cordy van a ver que el docente no es consciente de este proceso de reviviscencia o proyección de esta cuestión de los fantasmas que tienen que ver con esas imagos originales. En las situaciones transferenciales algo se repite, esa repetición es inconsciente, ¿no? Y eso que se repite tiene que ver con esas figuras parentales y también con la rivalidad fraterna, que pueden haber sido hermanos, primos o sujetos de la misma edad que rivalizan por el amor de estas figuras parentales. En las relaciones transferenciales hay ese otro, el analista o el profesor, el docente, ocupa un lugar supuesto al saber, es el que detenta el saber. Y esa situación transferencial ocurre precisamente como repetición a partir de una relación asimétrica porque el docente, el analista, al igual que lo ha sido el padre o quien cumpla funciones parentales, han ocupado un lugar de poder. Hay una disparidad subjetiva, ¿sí? Esto mismo lo podemos pensar entonces en las relaciones educativas, ¿sí? La palabra en sí misma va a decir, justamente Annie Cordy, tiene efectos transferenciales, ¿sí? Es muy importante el papel que tiene el lenguaje en esto. Hay efectos significantes del discurso, hay formas específicas de nombrar con las cuales el sujeto también se identifica. La eficacia simbólica de nuestro discurso, del discurso
en que tiene una cuota de poder, reside precisamente en que el otro le otorgue ese lugar supuesto al saber, ¿sí? Lo que Eveticio plantea es que en esa relación entre docente y alumno, indefectiblemente tiene que haber un tercer elemento entre el agente educativo y el sujeto aprendiente, y esa terceridad ordena la relación. Esa terceridad es el trabajo en torno al conocimiento. Lo otro importante que nos dice Eveticio, para que nos quedemos pensando, es que la educación de alguna manera es una forma de control social. Pero si uno tiene cierta conciencia de esta posición asimétrica, ese control social que ella denomina benigno es favorable en los procesos de crianza. Pero hay que tener, ella dice, mucho cuidado porque ese control social puede adquirir la forma de una vía represiva. O sea, lo que nos está diciendo que nosotros, desde nuestra función enseñante, desde un lugar al que se nos otorga un supuesto saber, hay que tener cuidado de no pasar esta raya entre lo que se supone ordena la relación porque se otorga conocimiento y que nosotros, digamos, nos vayamos hacia una vía de imposición que incluso pueda tener una lectura autoritaria. Para ir terminando, Doralai no habla del vínculo educativo, habla de la comunicación educativa más precisamente, y dice que hay 3 componentes a considerar en esta comunicación educativa. Una es la autoridad, que tiene que ver con esta relación transferencial positiva. El otro sujeto, quien recibe aquello que yo le tengo que ofrecer, tiene que reconocer a este primero, al profesor, al maestro, en un lugar de autoridad. Eso también de alguna manera se vincula con la construcción superyoica, con el reconocimiento de un orden simbólico y sobre todo con un referente significativo que tiene algo para dar. Y que eso que tiene para dar, este sujeto alumno tiene que tener deseo de tomar, ¿sí? El otro componente es el deseo. Generalmente se habla del interés de los estudiantes. El deseo yo sostengo que es de ambas partes. Tiene que haber un deseo, una pulsión epistemofílica, un deseo de conocer, pero también ese deseo de conocer se sostiene en función de un deseo de enseñar. Y el tercer elemento es ese mismo tercer elemento del que habla Eveticio, que es el conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento que ordena la relación y que hace que esa relación tenga un motivo de existencia. 2 aspectos fundamentales para cerrar, para que esta comunicación educativa, digamos, se construya a partir de una relación transferencial positiva, ¿no? En donde el sujeto el estudiante encuentre contención y de allí se pueda construir conocimiento, se tiene que basar en 2 cuestiones. La confianza en las posibilidades constructivas de ese alumno y reconocimiento efectivo, genuino y sincero de las posibilidades de construcción de ese conocimiento que el docente está dispuesto a dar, a ofrecer y a generar como parte de esa relación educativa que se tiene que construir en base a esa confianza para que sea positiva. Bueno, con esto cerramos esta clase, continuamos en la próxima.